comenzado una corrida bancaria como la que temía el Bank of England, pero comenzó en los Estados Unidos. Y la mayor víctima es el First Republic Bank, una importantísima corporación que había sido parcialmente rescatada por la Fed. Bueno, por primera vez en la historia, una maniobra de este tipo no ha sido suficiente y el First Republic Bank ha vuelto a derrumbarse peor que antes, perdiendo en un solo día el 49% de su valor. Y estamos hablando de números rojos insólitos. Los clientes particulares, personas de carne y hueso como usted y como yo, ya han retirado más de 100.000 millones de dólares de depósito. Quiero advertir especialmente a los espectadores latinoamericanos, con énfasis en mis compatriotas argentinos, de que cobren real dimensión de lo que está pasando. Despiértense, porque la situación es mucho más grave de lo que era hasta hace tan solo algunos días. Argentinos, argentinas, saquen todo su dinero del banco ya. No demoren más. Hoy hay más chances que nunca de que les vuelvan a dar un bono estatal basura estilo plan Bonex o de que les metan otro corralito y les arrebaten lo poco que les queda para sostenerse ustedes y sus seres queridos. Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. La situación económica mundial es sumamente complicada. En el programa de ayer te anticipamos muchas cosas que están ocurriendo hoy. Por ejemplo, que el presidente del Banco de Inglaterra, probablemente el más emblemático de todos los bancos centrales junto a la Reserva Federal de los Estados Unidos, expuso su preocupación por el retiro masivo de dinero de los bancos que están realizando los ahorristas, es decir, los dueños de esos depósitos, que ya no confían en el sistema financiero y les sobran las buenas razones. Y la propuesta del Banco de Inglaterra no es, claramente, terminar con la manipulación política del dinero y los contubernios mafiosos entre la élite financiera y los burócratas de turno, sino avanzar en la esclavitud de las CBDC, las monedas digitales de curso forzoso que aniquilen definitivamente al dinero en efectivo y que puedan confiscarse o congelarse a divino capricho del Estado y con un solo clic. Recomiendo muchísimo este video de ayer, que ha resultado premonitorio y que estará al final de este para que puedan verlo. Desde que lo publicamos, la bolsa de Wall Street ha registrado su peor día del mes, desatando una inmensa preocupación entre los empresarios estadounidenses de todas las escalas, que también han empeorado sus perspectivas sobre la inflación de dicho país. Ya lo explicaremos por qué, que para ser más precisos implica en realidad la creciente y constante devaluación del dólar, que impacta a su vez en el resto del planeta, puesto que, como todos sabemos, la mayoría absoluta de las reservas estatales se cifran en esa divisa, en dólares, incluyendo las de Rusia y China, más allá de sus devaneos retóricos. Del mismo modo que el dólar, sumado al euro, sigue representando el 75% del comercio internacional. Bueno, para peor, ha comenzado una corrida bancaria como la que temía el Bank of England, pero comenzó en los Estados Unidos. Y la mayor víctima es el First Republic Bank, una importantísima corporación que había sido parcialmente rescatada por la Fed, es decir, por la fábrica gubernamental de dólares, por el Banco Central de Estados Unidos, junto a un consorcio de los mayores bancos norteamericanos que buscaban capitanear esta crisis para no verse afectados, entre ellos JP Morgan de los Rockefeller. Bueno, por primera vez en la historia, una maniobra de este tipo no ha sido suficiente y el First Republic Bank ha vuelto a derrumbarse peor que antes, perdiendo en un solo día el 49% de su valor y probablemente mucho más a estas horas, pero no podemos saberlo porque al cierre de la jornada sus autoridades desesperadas resolvieron suspender su cotización pública. Y estamos hablando de números rojos insólitos. Los clientes particulares, personas de carne y hueso como usted y como yo, ya han retirado más de 100.000 millones de dólares de depósitos, casi la mitad del total de esta entidad, que por supuesto no disponía de ese dinero porque, como es habitual, el coeficiente de caja, es decir, la reserva efectiva de los fondos que el banco maneja, era en torno al 6% del total. Y la Fed se tuvo que inventar de la nada los nuevos dólares frescos para postergar una quiebra que a estas alturas es
inevitable. Y lo peor es todo lo que arrastrará, porque hay muchos otros bancos en una situación tan frágil como la del First Republic Bank. En otras palabras, nos están robando a todos los que sostenemos contra nuestra voluntad al fisco norteamericano y los que cobramos, ahorramos o comerciamos en dólares. Y por ese mismo motivo, estas cuentas funestas y siniestras que salieron a la luz en el día de ayer, ha quedado más que claro que la inflación estadounidense y mundial será mucho mayor a la esperada. Menuda bienvenida del mercado para la nueva candidatura de Joe Biden, que la formalizó ayer, aunque ya había hecho un movimiento político muy curioso, ya que él mismo, el presidente en persona, venía anunciando hace más de 2 semanas su intención de ser reelecto. Así que bueno, el hombre es como la tortuga Manuelita y va anunciando lo que piensa anunciar antes de anunciarlo. La noticia genera mucho malestar en su partido, que estaba maniobrando para persuadirlo de que se retire de la carrera. Algo muy similar a lo que ocurrió en Argentina, con Massa y Cristina Kirchner haciendo pinza para forzar el desistimiento del inepto Alberto Fernández. Algo que efectivamente consiguieron la semana pasada, video recomendado si no lo viste aún, donde analizó el peculiar y pintoresco comunicado que realizó el títere para felicitarse a sí mismo por dar el paso al costado. Pero en cualquier caso, esta maniobra del decrépito Biden ha enfurecido incluso a sus financistas, con el magnate George Soros a la cabeza. No lo ven como un candidato competitivo para los comicios de 2024 y tampoco ven con buenos ojos unas primarias demócratas donde los otros candidatos progresistas tengan que echarle en cara a Biden los desastres de su administración, lo cual obviamente no estimula a ningún adepto de la izquierda a renovar en ella su voto de confianza. Por el contrario, la facción trampista del Partido Republicano celebra esta decisión, que es otro estímulo para la campaña de su líder, identificado como el máximo rival de Biden y que ya se ha visto beneficiado en términos de la opinión pública por el inédito juicio en Nueva York en contra suya, que la mayoría de los conservadores leen como una persecución política. Aprovecho para recomendarles el documental biográfico que acabo de lanzar sobre Donald Trump, que es el más completo que encontrarán en español y que ya está sumando decenas de miles de visitas. Muy recomendado y créanme que vale la pena hacerse el tiempo para verlo, aunque sea de a cuotas. Pero yendo al corazón del informe de hoy, quiero advertir especialmente a los espectadores latinoamericanos, con énfasis en mis compatriotas argentinos, de que cobren real dimensión de lo que está pasando. Despiértense, porque la situación es mucho más grave de lo que era hasta hace tan solo algunos días. Países que llevaban una racha de 20 años de relativa estabilidad fiscal, como por ejemplo Bolivia, en cuestión de horas se han ido al diablo. Hoy Bolivia está quebrada. El Banco Central se ha quedado sin un mísero dólar para ofrecerle al pueblo, que ha corrido desesperado a comprarlos todos. Y el gobierno socialista y populista de Luis Arce, que había sido el ministro de Economía de Evo Morales y que era considerado unánimemente como un tecnócrata moderado, ahora se viste de dictadura y agita penas de hasta 25 años de cárcel por protestar para frenar los convulsionados estallidos sociales que se producen de punta a punta del país. Chile muestra una inflación récord de los últimos 40 años, una ola de violencia generalizada, con saldo de muertos inocentes todos los días y un presidente, Gabriel Boric, con la desaprobación más alta de todos los tiempos. Perú vive un clima de guerra civil permanente. Dina Boluarte hace malabares para que no la echen a patadas de la casa de
Pizarro, los fanáticos furibundos del destituido y apresado Pedro Castillo, su antiguo jefe político, mientras miles de empresarios siguen huyendo del país. Y entonces, ¿qué es lo que queda para Argentina, señores? Ayer el dólar libre a tipo de cambio real, el blue, alcanzó los 498 pesos por dólar y estaba en 390 hace menos de 2 semanas. En 10 días aumentó un 25%. Y el ministro de Hacienda, Sergio Massa, quien es el presidente de facto desde que asumió el cargo, el principal responsable de la gestión, tal y como anticipamos en esta casa antes que en ninguna otra, venía prometiendo que iba a bajar la inflación a un 3% mensual antes de este nuevo golpe de realidad. Y bueno, antes de este nuevo golpe de realidad ya tuvo otro golpe de realidad, porque la inflación de marzo fue 7.7%, anualizada más de 110%. Y entonces, ¿qué es lo que queda esperar para ahora con el dólar a 500? ¿200% de inflación anual o 2000% de inflación anual? Porque con esta coyuntura global, sumada al caos crónico de este cáncer incurable al que llamamos economía argentina, todo puede pasar, todo lo peor puede pasar, para ser más claros. Sí, claro. Y sí. Según muchos manuales, ya ha comenzado la hiperinflación en la Argentina. Y es una hiperinflación precisamente porque se desarrolla a un ritmo exponencial. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que la gente reaccione? Deténganse a pensar cuáles son los instrumentos que le quedan a Massa y a sus socios kirchneristas para evitar que estalle la bomba que ellos mismos y el resto de la clase política putrefacta llevan inflando durante más de una década. Nada, ninguno, no tiene herramientas disponibles, solo amenazas y represión. Cecilia Moró, la presidenta de Cámara de Diputados, que cubre su vacante del Frente Renovador, amenaza a los empresarios y les dice: antes del viernes van a conocer la verdadera cara de Massa. Hace apenas unos días, y lo cubrimos con Nicolás Laje, la consultora Max Capital filtró que se barajaba en la oficina del ministro una devaluación del 50% del cambio oficial para achicar la brecha con el blue. ¿Saben cómo respondió el gobierno? ¿Cómo respondió puntualmente Massa, el que se vestía de moderado, de moderno, el mejor conectado con la élite corporativa local y norteamericana? Bueno, decidió tildar esta firma especializada de terrorista. Sí, terrorista, y amenazar con la ley de abastecimiento al mejor estilo del mafioso Guillermo Moreno, el que citaba a los CEOs con un revólver sobre la mesa para intimidarlos. Pero ¿saben qué? Cuando Moreno era secretario de Comercio y llevaba adelante estos espectáculos dantescos, los precios de las commodities que exportaba la Argentina, como la soja y el maíz, eran casi el doble que ahora. La inflación era una cuarta parte de la que es ahora y había 10 veces más reservas en el Banco Central. La extorsión a Max Capital, que fue obligada a pedirle disculpas públicas a Massa como si fuera un rey absolutista, ocurrió el viernes pasado, cuando el dólar blue había subido a 420 pesos, 3 días más tarde. Es decir, ayer lunes cerró a 498. Massa puede jugar a ser Nicolás Maduro y prohibirle a los diarios que publique el valor del dólar blue, pero lo único que va a lograr es que aumente con mucho más violencia. ¿Saben cuál es la única carta que le queda a Massa? La única y la última por jugar, para evitar tener que montarse un helicóptero junto a Cristina y Alberto y escaparse no a Córdoba como hizo De la Rúa, sino directamente al espacio exterior para que no lo linchen. Bueno, la única y la última esperanza de Massa es que el Fondo Monetario Internacional, al que tanto ha repudiado la cámpora, le adelante para junio 8.000 millones de dólares como desembolso de emergencia. Los DEG, es decir, los derechos especiales de giro, que ya había acordado recibir a lo largo de todo el año. Bueno, ahora lo pide para junio, literalmente rascando el fondo de la olla de la deuda, los ultimísimos 8.000 millones de dólares a los que Argentina puede aspirar que le presten. No solo el fondo, sino cualquier acreedor. Nadie más va a prestarle un centavo por encima de esto. Y tiene que implorar de rodillas que se los suelten a mediados de junio en lugar de distribuírselos para el resto del 2023. Son 8.000 millones contra los 20.000 millones que el propio gobierno declara
asegurar haber perdido en lo que va del año por la sequía e implícitamente por la política comunistoide criminal de retenciones con la que llevan décadas esquilmando al único sector productivo y competitivo del mercado local, que es el campo. En otras palabras, aun si el FMI se apiada una vez más de Masita, el fiel escudero de los Estados Unidos en Argentina, las cuentas no cierran por ningún lado. Y si lo hicieran, repito y subrayo el condicional, si lo hicieran, faltan por lo menos 45 días para que llegue ese dinero. ¿Cuánto va a valer el dólar en 45 días? ¿Cuántos pesos más van a emitir estos psicópatas adictos de la maquinita en 45 días? ¿Cuánto se van a disparar los precios de la comida en 45 días? ¿Llegan vivos a la mitad de junio? Pero ¿saben qué? La cosa es mucho peor de lo que pinta hasta ahora, porque el FMI está harto de la Argentina, que es su mayor y su peor deudor, y Biden, que es el socio mayoritario de esta institución globalista nefasta, le ha puesto dos condiciones al gobierno antes de lanzarle el salvavidas. Una, la renuncia de Alberto a su absurdo capricho de reelegirse, lo cual es implícitamente la exigencia de que el candidato peronista sea un hombre de confianza como Sergio Massa, tal y como les vengo advirtiendo desde mediados de 2020. Y eso también implicaría otro gran problema social, la fractura por izquierda del Frente de Todos, porque como también he explicado infinidad de veces en este canal, el Papa Francisco odia a Massa con locura y está estimulando a su matón a sueldo Juan Grabois, que es literalmente ministro del Vaticano, para que escinda la coalición en caso de que Massa sea candidato. Miren, si va Massa de candidato a presidente, mi querido compañero Guado de Pedro candidato a vicepresidente, y me llama Cristina Kirchner y me dice, baja la lista y te damos toda la lista de diputados y senadores, le digo, Cristina, ni en pedo vamos a votar a este sinvergüenza, vendepatria y cagador de Massa. No hay forma de que nos volvamos a comer un Scioli, un Alberto, no me lo vas a poder explicar. Y mucho más importante, que llegado el caso, haga correr sangre en las calles, que es su especialidad. Que yo no entiendo por qué no se dan cuenta que no es política la puta madre. Es obvio que esto no da para más. ¿Para qué te pusimos ahí? ¿Para que haya menos pobreza? No para que haya más. Es matemática, hermano. Queremos que haya menos pobreza, no que haya más pobreza. Y si no te gusta el salario universal, inventa otra cosa. Trae una propuesta mejor. No nos vayas a decir que hay que calmar a los mercados. Vení y calmarlo a nosotros, porque vamos a hacer 5.000, 200.000, no sé cuánto, pero hay algunos gauchos acá y algunas gauchas acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que nos siga viendo este hambre de la Argentina. Y la otra condición del FMI es que se devalúe el dólar oficial, mínimo un 50%, que es lo que con excelente criterio anunció Max Capital. Cristina está dispuesta a romper ella el Frente de Todos para que esto no ocurra, por puro capricho ideológico. En medio de este infierno, ve como un mayor problema que su cuarto gobierno formalice una devaluación antes de que vuele todo por los aires. Total, siempre podrá echarle la culpa a alguien. Podría ser Alberto, podría ser a Massa. Y por qué no, también podría echarle la culpa a Macri. Cristina tiene atado de pies y manos a Massa, pero supongamos que unidos por el espanto y en un rapto de lucidez, la convence con el dólar a 600 o a 700 y ella acepta devaluar. Ya va a ser tarde, ya no va a ser suficiente y el dinero del fondo seguirá sin alcanzar. Esto es una bomba de tiempo que hace tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y no solo corren riesgo los depósitos en dólares, que ya se están vaciando naturalmente, sino también los depósitos en pesos, porque la deuda interna es aún más impagable que la deuda externa. Conclusión, argentinos, argentinas, saquen todo su dinero del banco ya. No demoren más. Hoy hay más chances que nunca de que les vuelvan a dar un bono estatal basura estilo plan Bonex o de que les metan otro corralito y les arrebaten lo poco que les queda para sostenerse ustedes y sus seres queridos. No esperen más. Corran a defender lo suyo. Nadie más los va a ayudar, nadie más los va a salvar y yo no gano absolutamente nada con advertirles. Hace años que no vivo allí, pero no podría estar tranquilo con mi conciencia si no respondo a todos los que me están preguntando,
nerviosos qué hacer con su dinero. Lo único que puedo responderles es llevárselo y resguardarlo de las garras animales de estos delincuentes, que ya no saben a quién echarles la culpa de sus propios crímenes. Te agradeceré que compartas este video en absolutamente todas tus redes y grupos, hoy más que nunca. Compártelo en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, en Telegram. Que todo el que tiene ojos vea y que todo el que tiene oídos oiga. Vuelvo a recomendarte mi documental sobre Donald Trump, que estará al final de este video para que puedas verlo. Y te recuerdo que nuestro trabajo periodístico se sostiene gracias a tu apoyo, aportando desde 500 pesos a través de Mercado Pago si estás en Argentina, o desde $2 a través de la opción unirte de YouTube, Patreon o Bitcoin. Sin más que decir, estimados amigos, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.